Bueno, shalom para todos. Hoy tenemos un tema que espero que sea un tema muy interesante que se llama la cosecha final. Con este tema yo pretendo llevar un poco más de claridad para que podamos hacer esa conexión con el lenguaje que el Eterno usa con su pueblo Israel, que es un lenguaje de agricultura, especialmente en relación a las fiestas ordenadas por el Eterno. Nos estamos preparando para la fiesta de Shavuot y por eso creo que este es un tema que nos puede dar a nosotros mucha luz. El Eterno le dice a su pueblo que en tres fiestas diferentes debe presentarse con algo de la cosecha delante de su presencia y que nadie puede presentarse con las manos vacías, como vamos a ver ahora más adelante. Pero la pregunta que nosotros nos hacemos es, bueno, nosotros no tenemos acceso a cosechas, no estamos trabajando en agricultura y las personas que trabajan en agricultura hoy no hay templo, no hay sacerdocio. Entonces, ¿cómo interpretamos esos mandamientos y cómo podemos nosotros entender la conexión que de principio a fin hace el Eterno en su palabra? Porque la palabra del Eterno es la misma ayer, hoy, por los siglos, no cambia. El plan es un plan eterno. Nosotros tenemos que empezar cualquier estudio recordando esto que es muy importante. Todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Recuerden, el pensamiento del Eterno es cíclico. El pensamiento del Eterno, todo lo que Él nos enseña tiene patrones establecidos. Primero es cíclico. Él establece el primer día del año en el primer día del mes de Aviv y de allí nos ordena las 7 fiestas que vamos a cumplir, los Moadim que vamos a cumplir durante el año, hasta que completamos el ciclo y regresamos de nuevo a Pesach. Este ciclo lo seguimos año tras año hasta que en un momento dado la fiesta sea cumplida. Ya se cumplieron las fiestas de primavera, pero no se han cumplido las fiestas de otoño. Por eso el tema de la cosecha final nos va a aclarar lo que va a suceder, nos va a aclarar lo que pasó, lo que está pasando actualmente con las fiestas de primavera, pero también nos va a aclarar lo que va a suceder en las fiestas de otoño. Entonces decíamos, hay un plan eterno. Ese plan eterno tiene una base que es muy clara, que son 6 días de trabajo y un día de descanso. El plan del Eterno es exacto, desde la creación Él nos reveló ese plan. Y también nos ordenó a través por ejemplo, en Éxodo 23:10 nosotros podemos leer, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres del pueblo, y lo que quedare comerán las bestias del campo, así harás con tu viña y con tu olivar. Muy interesante, esto es un Shabbat para la tierra. Esto es un Shabbat para la tierra. Sigue diciendo, 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás. O sea, el mismo patrón. 6 días de trabajo, un día de reposo. Para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es, ese plan se cumple inclusive con los animales, incluyendo los animales. Ahora nos hace una advertencia que es muy interesante, fíjese. Dice, todo lo que os he dicho, guardadlo. Y los nombres de otros dioses no mentaréis ni estarán en tu boca. La pregunta es, ¿por qué de la exposición de su plan, por qué se incluye ese mandamiento de que no mencionaremos los nombres de otros dioses? Porque precisamente el ir fuera de ese plan de 6 días de trabajo y un día de reposo es estar por fuera de la reverencia a su nombre, a su mandamiento y a su palabra. Cuando nosotros en el cristianismo estábamos obedeciendo la orden de Constantino de poner el día de reposo el domingo, primer día de la semana, en honor al sol, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos dándole reverencia a otros dioses. No habíamos salido del plan bíblico, eso es lo que quiere decir el Eterno. Ahora, toda esta parte del plan, él nos hace una advertencia. 3 veces al año me celebraréis fiesta.
¿Cómo que 3 veces? Son 7 fiestas. Bueno, pero en tres ocasiones, en 3 de las fiestas, tenemos que presentar delante del Eterno una cosecha diferente. En el 23:15 nos dice, la fiesta de panes sin levadura guardarás. Aquí nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer durante cada una de esas 3 fiestas. En la fiesta de panes sin levadura, 7 días comerás panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo de Abib, porque en él saliste de Egipto. La conexión ya la sabemos. Nosotros al salir de Egipto necesitamos sacar la levadura o el pecado que hay en nuestra vida. Todo lo que en Egipto o en el mundo se infiltró en nuestra vida contrario a la voluntad del Eterno. Tenemos que empezar ese proceso de sacar la levadura. Dice, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Es decir, el proceso lo tenemos que hacer. Nosotros no tenemos excusa de venir al Pesach y nosotros no sacar la levadura y seguir como antes. Si nosotros hemos pasado por el Pesach y no ha habido un cambio en nuestra vida muy sustancial, entonces nos presentamos con las manos vacías, nada hicimos delante del Todopoderoso. Nos dice también, la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo, es la segunda que nos presentamos en la fiesta de Chabot, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores. Aquí ya vamos viendo cómo se va delimitando la clase de cosecha que se tiene que presentar. Empieza, entonces, en la fiesta de primeros frutos, nosotros presentamos una gavilla, un manojo, digamos, de cebada. Presentamos como lo primerito de esos frutos que está dando el hecho de haber pasado por la fiesta de Pesa. En Shavuot ya nos presentamos, ya se presentan los primeros frutos del trigo, primeros frutos del trigo. Y en la fiesta de Sukkot ya se presenta la cosecha de todo el año. Así que vemos que la cosecha va aumentando en tamaño y va variando en cuanto a lo que tenemos que presentar. Sigue diciendo la palabra. 3 veces en el año se presentará todo varón delante del Eterno. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio. En la sangre del sacrificio, los corderos que se hacían antes, pero ya sabemos que Pesach fue cumplido por Yeshua, el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Él nos está advirtiendo que el sacrificio del cordero tiene que ser con pan que sin levadura, porque el Yeshua no tiene pecado. Recuerden que también los corderitos tenían que ser unos corderitos perfectos, como un anticipo de Yeshua que nunca tendría pecado. Dice, la primicia de los primeros frutos traerás a la casa de Yahweh tu Elohim. En Éxodo 34:21 nos dice, 6 días trabajarás, mas en el séptimo descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. Otra vez, de nuevo, el mismo patrón del reposo. También celebrarás la fiesta de las semanas, Shavuot, la de las primicias de la siega del trigo. Si ven, los primeros frutos del trigo son los que se presentan en Shavuot. Y la fiesta de la cosecha a la salida del año, ya la cosecha en general. De nuevo nos dice, 3 veces en el año se presentará todo varón delante del Eterno, tu Elohim, Elohim de Israel. Porque yo, dice, ya nos da la promesa, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio. Y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante del Eterno 3 veces en el año. Fíjese, es una repetición, pero una repetición que tiene sentido. Nos está diciendo la importancia de presentar esas 3 cosechas durante todos los años. Entonces la vida en Israel gira alrededor de las cosechas. Toda la vida del pueblo giraba alrededor de las cosechas. La cosecha para presentar en Pesa, la cosecha para presentar en Shavuot y la cosecha para presentar al final en Sukkot. ¿Esto de qué nos está hablando? Recuerden, el patrón se aplica al plan en general con 6.000 años de trabajo en el hombre y 1.000 años de reposo, el reinado milenial. O sea, esto es un patrón que va a continuar año tras año. Dice, hablando del tema de Shavuot, dice,
contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. Muy interesante, nos está dando el tiempo exacto. Entonces, desde el día en que presentamos la gavilla en la fiesta de primeros frutos, vamos a contar 7 semanas. Vamos a contar, la gavilla de primeros frutos se presenta al día siguiente del Shabbat. Entonces, contamos las 7 semanas y al día siguiente del séptimo Shabbat, entonces es el día de Shavuot, el día donde se ofrece el nuevo grano. Ahí se ofrece el nuevo grano de trigo. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes de ofrenda mecida, que serán de 2/10 de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicia para el Eterno. Fíjense, en Pesach el pan es sin levadura, porque el sacrificio del cordero fue de Yeshua, que no tiene pecado. Ahora vamos a presentarle al Eterno en Shavuot, le vamos a presentar el pueblo de Israel y le vamos a presentar el pueblo en la forma de dos panes que representan la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Por qué esos panes son con levadura? Pues porque nosotros sí tenemos pecado. Entonces se presentan los 2 panes, pero noten esto. En Shavuot todavía las 2 casas están separadas, están presentándose delante del Eterno, pero todavía las 2 casas están separadas. Entonces sigue diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días del séptimo mes será la fiesta solemne de los tabernáculos a Yahweh por 7 días. Ya, pero a los 15 días del mes séptimo dice, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Eterno por 7 días. El primer día será día de reposo y el octavo día será día de reposo. ¿De qué nos está hablando esta fiesta final? Esta fiesta final nos dice, primero, que va a ser recogida toda la cosecha de la tierra. Va a ser recogida toda la cosecha de la tierra. Va a ser un día, van a ser 7 días de fiesta delante del Eterno cuando sea recogida toda la cosecha de la tierra. Ese primer día será un Shabbat, será un día santo o apartado. Y el día 8 también será santo o apartado. Muy interesante, porque el día 8, porque ya comienza la eternidad y recordemos que después del milenio ya viene la nueva Jerusalén y vamos a estar para siempre con el Eterno en la presencia misma de nuestro Elohim. Pesaj entonces está relacionado con la salida de Egipto, está relacionado con la redención, está relacionado con la cosecha de cebada. Sí, espero que ustedes hayan visto el video anterior que se llama El misterio del Homer para que puedan entender un poquito más esto de las cosechas. Shavuot es la entrega de la Torá, compromiso de bodas y ya es cosecha de trigo. Y Sukkot nos habla de la protección del Eterno en el desierto, pero también de la celebración de las bodas y de la cosecha final. La cosecha final es una cosecha de aceitunas, es una cosecha de higuera y es una cosecha de trigo. Muy importante para analizarlo. Miremos en el pasado, miremos la salida de Egipto y analicemos lo que pasó durante esas 3 fiestas. ¿Cuál fue la primera cosecha que fue presentada en las fiestas? Pues la de Pesaj. En Pesaj a Egipto entró una familia. Y en Pesaj salió un pueblo. Por primera vez, cuando estaban cruzando el Mar Rojo, que es el día que se cumple la fiesta de primeros frutos, cuando estaban cruzando el Mar Rojo, entonces allí esa primerita gavilla, la gavilla que estaba saliendo de Egipto es presentada. Más adelante, 50 días después, el pueblo de Israel llega al Sinaí y ya se presenta como pueblo, se presenta como esa primicia del trigo, como esos primeros frutos del trigo. ¿Por qué los primeros frutos? Porque ahí empezó la historia de Israel como pueblo. Ya después de ahí en adelante, hasta hoy, la historia, imagínense los miles y millares de israelitas que han habido. Pero allí era la primera vez que Israel era un pueblo y que estaba siendo presentado delante del Eterno para establecer
un compromiso de bodas. Un compromiso de bodas que tiene muy importante la entrega de la Torá, porque la Torá es la que tú vas en las bodas. La que tú vas son los requisitos de la Torá, son los requisitos de que la novia debe cumplir para mantenerse en fidelidad y mantener en orden el compromiso con el Eterno. Ahora, Sucot que nos representa con ese primer pueblo que salió de Egipto, toda la vida en el desierto. Fíjense esto que es muy interesante. En el Sinaí se establecieron los mandamientos. Los mandamientos los dio el Eterno, los escribió con su propio dedo. Entonces, fíjese, el Eterno está diciéndole que tienen que presentar la cosecha en las 3 fiestas. Pero ellos estaban en el desierto, ellos no estaban cultivando. Ellos estaban recibiendo la provisión del Eterno. En el desierto la provisión venía del cielo. En el desierto, nos dice Éxodo 16:35, que los hijos de Israel comieron el maná durante 40 años, hasta que llegaron, a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de Canaán. ¿Se dan cuenta? Entonces, durante todo ese tiempo, Sucot, ¿por qué? Porque el Eterno los protegía. Recuerden la columna de nube y la de fuego. El Eterno los protegía. El Eterno les daba el alimento. Ellos no podían cosechar en el desierto, era imposible. Entonces, ellos comieron el maná hasta que entraron a la tierra prometida. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo ahora? Que nosotros somos los del segundo éxodo. Recuerden, el profeta Jeremías lo anunció. Vendrán días en que ya no se dirá, vive Yahweh que sacó a su pueblo Israel de Egipto, sino vive el Eterno que sacó a su pueblo Israel del norte, del sur, del este y del oeste y de todas partes donde los había enviado. Ese segundo éxodo es el que se está creando en este momento, con todas las condiciones ya que ya se están dando para que un día seamos nosotros también sacados de acá y llevados a la tierra prometida. Pero mientras tanto, ¿cuál maná nosotros estamos recibiendo? El pueblo de Israel recibió el maná del cielo. A nosotros, ¿qué maná es el que nosotros tenemos? Vamos a ver en Juan 6:31. Y pónganle atención a esto tan interesante. Nuestros padres, dice, comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio de comer. Y Yeshua les dijo, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan del Eterno es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Pongan atención. El pan del Eterno es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Yo quiero, y le puse ahí en el PowerPoint, le puse atención, porque yo quiero que ustedes lean con detenimiento esa frase. Esa frase va a tener mucho significado un poco más adelante en el estudio. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Sigamos leyendo. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Fíjense, muy interesante. Y por eso yo les digo que le pongan mucha atención a ese versículo donde puse la palabra atención, porque aquí está diciendo Yeshua secretos del reino, muy importantes. Él está diciendo que él bajó del cielo, que él es el maná que bajó del cielo. Él dijo, yo he descendido del cielo. Él nunca dijo, yo nací en el hogar de José y de Miriam. Yo soy un hombre cualquiera como ustedes, hijo de José y Miriam. Eso nunca lo dijo Yeshua. Él les está dando a ellos una clave, el tesoro del reino, lo está poniendo, como vamos a probarlo más adelante, se los está poniendo a ellos al frente, a sus ojos. Les dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad,
Ningún ser humano puede afirmar que descendió del cielo. Y esto está probado, bueno, me iría fuera del texto si yo sigo dándoles todas las pruebas, pero de todas maneras dice, he descendido no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, yo no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que en el primer éxodo el Eterno sacó esa primicia de su pueblo Israel y lo alimentó con maná en el desierto. Ahora el pueblo fue sacado de nuevo de Israel por 2000 años y a nosotros nos da el verdadero maná del cielo, el verdadero pan del cielo. Nos da a Yeshua. Y dice que es voluntad del Padre, el Padre le va a traer alrededor de Yeshua a todo el remanente. Entonces, por eso dice, el Padre me diere, el que el Padre me diere, no lo voy a echar fuera, no se va a perder, no se va a perder. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió, y la voluntad del que me envió es que todo el que él me diere no se pierda. El Eterno tiene en su corazón, él tiene en su corazón ese remanente que lo trae alrededor de Yeshua y lo alimenta a través de Yeshua, que es ese pan de vida hasta que nosotros lleguemos a la tierra prometida. Miren lo que sigue diciendo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Todo aquel que ve al Hijo, que lo ve. Ellos todos lo estaban viendo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Poder ver al Hijo es poder ver su verdadera naturaleza, su verdadera, como, y ya le voy a probar que aunque lo veían físicamente, no estaban entendiendo. Entonces dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Yeshua, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo es que dice que bajó del cielo? ¿Cómo es que él dice que descendió del cielo? Entonces Yeshua le respondió, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Muy interesante esto, muy interesante. Fíjese, ellos lo estaban viendo, pero ellos no estaban creyendo. Perdón, yo prendo acá una luz. Ellos lo estaban viendo, pero ellos no estaban creyendo, ellos todavía no podían entender que él dijera que había bajado del cielo. ¿Qué estamos viendo nosotros hoy? La misma situación. Muchas personas que dicen creer en Yeshua HaMashiach, pero no creen en su naturaleza, no creen en lo que el Padre ha revelado, o no tienen la revelación. No tienen esa revelación. ¿Por qué no la tienen? ¿Saben una cosa? Muchos la tuvieron y la desecharon por seguir a los hombres, y muchos nunca la han tenido. Cuando una persona está diciendo que Yeshua es el rabino, Yeshua es Yeshua, el judío, mire, esa persona no tiene la revelación. Esa persona está, como decían aquí, dice, como murmuraban aquí los judíos diciendo, pero si este es hijo de José y de Miriam, como es que está diciendo que él bajó del cielo. Ahora vamos a ver más adelante ese misterio, y ese misterio está unido a toda la cosecha. Perdón. Volvamos al tema de la cosecha. Entonces, nos quedan faltando las fiestas por cumplir las fiestas de otoño. Nos quedan faltando esa última cosecha. Veíamos que en Pesach la cosecha era una gavilla. Veíamos que en Shavuot son los primeros frutos del trigo. Pero veíamos que en Sukkot es la cosecha total de todo. ¿Qué va a pasar en el tiempo final? Nosotros le podemos leer en Apocalipsis que nos habla de una multitud, o sea, de una cosecha de almas de israelitas que van a salir de la gran tribulación. ¿Por qué esa gran multitud sale de la gran tribulación y no de este tiempo? Precisamente por lo que vamos a entrar a analizar,
que es el proceso de la siembra, porque para que haya cosecha tiene que haber siembra, ¿verdad? Entonces, fíjese, la cosecha final es muy interesante porque la cosecha final es, al final del año se cosecha la higuera, el olivo y el trigo. Entonces, fíjense, nosotros somos la generación de la higuera, no hay ninguna duda. Y si usted no lo cree así, lo invito a que vea el estudio que se llama La higuera de la última generación. El olivo es el nombre que recibe el pueblo de Israel a través del profeta Jeremías. No es una casualidad que en el tiempo de Noé, la confirmación de que el tiempo de juicio había pasado, fue precisamente que la paloma regresó con un ramo de olivo en el pico. Él traía el símbolo de Israel. Jeremías 11:16 nos dice: olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó el Eterno su nombre, un olivo verde, un olivo verde. El Salmo 52:6 nos dice que el que permanece en la casa del Eterno es un olivo verde, que confía plenamente en la misericordia de nuestro Elohim. Zacarías 4:14 nos dice que le preguntan qué significan los dos olivos al lado, a la derecha y izquierda del candelabro. Y los dos olivos, que recuerden que están a la derecha e izquierda de la menorá, destilan aceite. ¿Qué quiere decir eso? Estamos hablando del pueblo de Israel. ¿Por qué el olivo destila aceite? Porque ha pasado por todo ese proceso de tribulación. Las olivas tienen que ser prensadas para que puedan dar el aceite y el aceite de la unción. Entonces, esas cosechas finales nos están hablando de Israel, no nos hablan de una iglesia gentil, nos hablan solamente de Israel. Sigamos en Levítico 23:10. Entonces dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies. Entonces, cuando ya el pueblo de Israel que salió de Egipto entró a la tierra prometida, allí sí ya empezaron a cosechar y ya empezaron a presentar físicamente las cosechas, los primeros frutos del trigo, la cosecha final en la fiesta de Sukkot, año tras año. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esta referencia? El Eterno sabía, recuerden, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. El Eterno sabía que también iba a haber un tiempo antes del segundo éxodo, cuando nosotros estuviéramos, todo Israel estuviera en la dispersión, cuando no había el pueblo de Israel y cuando no se cosecharía la tierra. Sin embargo, recordemos que las ordenanzas de las fiestas son perpetuas. Entonces, vamos a tratar de mirar qué es lo que nos corresponde hacer a nosotros en la dispersión para poder cumplir con todos estos mandamientos. Por más de 2000 años han habido fiestas sin cosechas, como fue antes de llegar a la tierra prometida. ¿Sí ven? Todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, nosotros, ¿qué modelo tenemos que seguir? Tenemos que seguir el modelo que siguió el pueblo de Israel en el desierto. ¿Cuál era el modelo que siguió Israel en el desierto? En el desierto ellos recibieron la Torá. Lo que ellos podían presentarle al Eterno era su obediencia a la Torá, la sumisión a la voluntad del Todopoderoso. Entonces, cuando no es una casualidad, fíjense esto, no es una casualidad que antes de salir a la dispersión nuevamente, para antes del segundo éxodo, o sea, en la destrucción del templo en el año 70 después de Yeshua, no es casualidad que en la fiesta de Shavuot el Eterno hubiera mandado su rúa de santidad para que nos pusiera la Torá en el corazón. Él sabía, porque ya lo había anunciado el mismo Yeshua, lo había anunciado Juan el Bautista también, que el templo iba a ser destruido. Y al saber que el templo iba a ser destruido y que iba a ser destruido para siempre hasta que regresara el Mesías, entonces el Eterno, que conoce todos los tiempos, él sabía que iban a ser 2000 años en las que generaciones y generaciones de israelitas crecerían sin poder cosechar, sin poder presentar, porque no hay templo. La única autoridad que tiene Israel por 2000 años es Yeshua.
por más que eso es algo indiscutible, porque la voluntad del Eterno, desde 1948 de nuevo la tierra de Israel está en las manos del pueblo israelita, y sin embargo no se ha podido construir el templo, porque el Eterno no va a permitir que antes de que venga el Mesías se establezca otra vez un sistema de sacerdocio y de sacrificio. No es porque él es el sumo sacerdote que murió una sola vez y para siempre. Y la palabra del Eterno es verdadera. Entonces, el Eterno coloca la Torah en nuestro corazón, porque ahora ya en la dispersión, ¿cuáles son los frutos que yo quiero encontrar en mi pueblo? Los frutos de obediencia a la Torah. Ya no tenemos esa cosecha. Ya no tenemos esas plantaciones de trigo, pero ahora nosotros tenemos obediencia, y a través del mismo Rúa nosotros recibimos poder de lo alto. ¿Para qué? Ahí es donde va a empezar el Eterno a decirnos cuál es la cosecha del segundo éxodo. En la cosecha del primer éxodo ya vemos, no había cosecha física, era obediencia. En este segundo éxodo, ¿cuál es la cosecha que el Padre quiere? Él nos da poder de lo alto para que nosotros podamos sembrar la semilla del reino y llamar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y esa recolección de ovejas perdidas de la casa de Israel para traerlas de regreso a casa es la cosecha que cada uno de nosotros le va a presentar a él en las tres fiestas. En la fiesta de Pesach, la primera gavilla; en la fiesta de Shavuot, los primeros frutos del trigo; y en la fiesta final, en la de Sukkot, cuando ya seamos recogidos y todos seamos presentados delante del Todopoderoso. Ahora, fíjense una cosa. El Eterno nos viene capacitando poniendo la Torah en nuestro corazón. Nos da el poder de lo alto para nosotros poder empezar a sembrar la semilla que va a hacer que la cosecha sea de almas, la cosecha sea de personas, de israelitas, de ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero no puede haber cosecha sin lluvia. Entonces, lluvia. Todos los principios se tienen que presentar en orden. No puede haber una cosecha sin lluvia. Si ya nosotros no vamos a tener las plantaciones de trigo, entonces, ¿cuál es la lluvia? El Deuteronomio 28:10 dice: y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Yahweh es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará el Eterno, fíjense, todas las bendiciones que vienen por obedecer. Te hará el Eterno sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que el Eterno juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá el Eterno su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir la obra de tus manos. Si ven, ahora la obediencia a la Torah es la que trae esa lluvia, que es bendición a lo que nosotros hacemos, bendición a la obra de nuestras manos. Ustedes se han dado cuenta que muchas veces nosotros estamos trabajando y no vemos el fruto del trabajo. No hay bendición en el fruto de nuestras manos. Revisemos nuestra conducta y nuestro comportamiento y nuestra obediencia al Eterno. Dice: prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá el Eterno por cabeza y no por cola. Estarás encima y no debajo, si obedecieres los mandamientos de Yahweh tu Elohim, que yo te ordeno hoy para que cumplas. ¿Se dan cuenta? Entonces viene la lluvia. La lluvia es un requisito para la cosecha. Para yo poder tener cosecha de esa semilla que voy a plantar, entonces yo necesito que venga la bendición del Padre. Y la bendición viene por la obediencia a la Torah. Las lluvias entonces dependen de qué? De nuestra relación con el Todopoderoso. En Deuteronomio 28:23 nos dice: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti será de hierro. Y dará el Eterno por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Yahweh te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos, y por 7 huirás de delante de ellos, y serás vejado por los reinos de la tierra. ¿Cuándo sucede esto? Cuando estamos en desobediencia. Ya la lluvia de bendición no viene a nuestra vida. Nosotros sentimos que los cielos son de bronce y que la tierra es de hierro. Y eso lo hemos sentido muchas veces. Yo sé que ustedes también, yo lo he sentido.
cuando uno siente que qué pasa, por qué no hay como bendición en mi vida, como que la oración no llega hasta lo alto. Pero tenemos que venir a revisar nuestra obediencia al Padre. En Primera de Reyes 8:33, nos dice que si tu pueblo Israel fuera derrotado delante de tus enemigos por haber pecado y se volvieren a ti, confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren. Es decir, si nosotros revisamos ya nuestra vida y vemos que nosotros estamos en pecado y venimos en súplica delante de Todopoderoso para pedirle que nos perdone, dice, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de Israel y lo volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere, pongan atención, por haber pecado contra ti, ¿sí ven? Cuando no hay bendición, hay pecado. Y te rogaren en ese lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado, piden perdón por su pecado. Cuando los afligieres, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste por heredad. Ageo también nos dice un secreto muy importante para que esa lluvia de bendición venga, porque dice, ustedes meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, dice el Eterno. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Yahweh de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. ¿Se dan cuenta? Cuando el Eterno, cuando la casa del Eterno, cuando en nuestra vida, el Eterno no es el primer lugar. Cuando nuestra propia casa, nuestra propia vida, nuestros propios intereses es el primer lugar, entonces se detiene la lluvia. Se detiene la bendición. Cuando nosotros buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán por añadidura, nos dice también la palabra. Y es una interpretación de este tema de Ageo. Cuando nosotros buscamos primero y ponemos en primer lugar al Eterno, entonces nuestra vida empieza a recibir bendición. Dice, y llamé sequía sobre la tierra y sobre los montes y sobre aceite, sobre todo. Llama a la sequía cuando él no está en un primer lugar. Nuestro Elohim es un Elohim celoso, pero es un Elohim lleno de amor y de misericordia. Entonces, lluvia es sinónimo de bendición. Ahora, entonces estamos hablando, nosotros necesitamos una cosecha para el fin. Nosotros necesitamos este tiempo, tenemos que plantar para tener una cosecha para presentarle al Todopoderoso antes de que llegue el fin. Y el fin está cercano. Nosotros estamos viendo ya cómo se hace cómo hay de tantas señales de los tiempos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para poder cosechar? Pues lo primero es comprar la semilla. Esa es la primero. Que nosotros tenemos que tener la semilla. ¿Qué nos dijo a nosotros Yeshua? Yeshua habló de esa cosecha y cuando habló de esa cosecha, voy a ir un poco rápido por esto porque ya lo hemos visto en otros estudios, solo que lo tengo que incluir porque es parte del mismo tema. Pero el Yeshua mismo nos dijo, he aquí que el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales porque no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Pues creció, brotó y produjo a 60 y a 100 por uno. Ahora, miremos acá primero, miremos esto, miremos bien, miremos de una manera más resumida, porque recuerden que Yeshua les dio después la interpretación de todos estos diferentes tipos de tierra. Dice que el sembrador es el que siembra la palabra. O sea, aquí ya nos está diciendo, ¿cuál es la semilla? La palabra del Eterno. Y el sembrador sale a sembrar la palabra. La parábola nos habla de diferentes entonces tipos de tierra. El que cayó junto al camino y vinieron las aves y se lo comieron, nos dice Yeshua, ese es el que siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás, cita la palabra que se sembró en sus corazones. Nosotros salimos a sembrar la semilla, nosotros somos los sembradores.
y nosotros empezamos a esparcir la semilla que es la palabra del Eterno. Ahora, en muchas ocasiones nos pasa eso, y nosotros sembramos la semilla, pero inmediatamente aparece el enemigo y se roba ese fruto y la gente no pone atención. Otra parte cae en pedregales donde no hay mucha tierra, brota pronto porque no tenía profundidad. ¿Qué quiere decir? Yeshua nos dice, los que son los que han oído la palabra, la reciben con mucho gozo, pero como no tienen raíz en sí, sino son de corta duración, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Eso lo vemos todos los días. Personas que empezaron en la Torá, personas que están empezando a llevar el mensaje y viene y se quedaron sin trabajo, viene cualquier problema o alguien los criticó o empiezan a tener problemas a nivel familiar o a nivel de sus amigos e inmediatamente cortaron y dejaron atrás lo sembrado. Eso lo vemos todos los días. Otra parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y lo ahogaron y no dio fruto. Son los que oyen la palabra, pero los de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias ahogan la palabra. Es el que escucha la palabra, sí, qué lindo, muy bien, feliz, pero tiene todo su interés puesto en el trabajo, todo su interés puesto en conseguir el dinero, el sustento, olvidándose que cuando nosotros ponemos al Eterno primero y buscamos primero el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Pero allí se concentran únicamente en buscar las riquezas y el mundo en general. Hoy no se encuentran tantas riquezas, pero sí muchas cosas del mundo. Otra parte cayó en buena tierra. Esta es la que cae en buena tierra. Fíjese, pasa a todos. Aquí nos está hablando del sembrador. No está diciendo, bueno, en cierta forma dice cada uno de nosotros qué tan buena tierra es, pero aquí está hablando del sembrador. Y cuando yo estoy sembrando la palabra, por ejemplo, yo estoy sembrando la palabra ya hace muchísimos años y yo me doy cuenta que la palabra cae en esos diferentes tipos de tierra. ¿Cuál es la buena tierra? La buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto. Esa es la buena tierra. La buena tierra es cuando da fruto. ¿Cuál es el fruto? Dice unos a 30, unos a 60 y a 100 por uno. El que da fruto es el que entiende inmediatamente en su corazón que esa palabra del Eterno debe ser llevada más allá. Si la persona puede hacerlo, empieza a hablar de la palabra. Si la persona no lo puede hacer, por lo menos apoya a quien puede hacerlo y trata de organizar los eventos para que más personas puedan conocer. Eso es dar fruto. Eso es tener una buena tierra en el corazón. Entonces, el propósito de la semilla, ¿cuál es? Dar fruto. Entonces, aquí nos está diciendo Jesús algo muy importante. No, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almudo, debajo de la cama? No es para en el candelero. O sea, nosotros no recibimos la luz. Recuerda, Jesús es la luz del mundo. El que le sigue no andará en tinieblas. La semilla es la palabra de Dios. Nosotros no la recibimos para guardárnosla y quedarnos en la casa muy sentados y muy callados y ser como gente secreta. No, el Eterno quiere que nosotros salgamos porque nosotros necesitamos presentarle una cosecha al Todopoderoso en las fiestas. Por eso dice, no hay nada oculto que no vaya a ser manifestado. Y dice que el que tiene oídos para oír, que oiga, que entienda que nosotros tenemos que ser sal y luz. Y luz es mostrar el fruto de la palabra en nuestra vida para que otras personas que escuchan el llamado puedan venir otra vez a la casa del Padre. Eso es parte de toda esa cosecha final. Pero fíjese, Mateo 11 dice, respondiendo les dijo, porque a vosotros, está hablándoles de la parábola y les dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Recuerda que hablamos ahora del misterio del reino de los cielos, cuando Yeshua mismo les estaba comparando con el maná que recibieron los del primer éxodo. Cuando él dice, así como lo del primer éxodo no cosechar y presentar, la cosecha fue de obediencia, ahora yo mismo soy el maná que bajó del cielo, así que él está hablando de toda esa última cosecha. Y fíjese lo que dice acá, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les. Hay personas a quienes el Padre no les revela quién es Yeshua, no se los va a revelar.
¿Por qué? Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esas personas que tuvieron la revelación de Yeshua cuando estuvieron en la iglesia cristiana, por lo menos creyeron en Yeshua. Yo sé que no tuvieron un encuentro personal con él, pero por lo menos creyeron en Yeshua. Esas personas que vienen y por seguir a los hombres empiezan, Yeshua el rabino, Yeshua un hombre cualquiera, hijo de José y de Miriam. A esas personas el Padre quita lo poco de revelación que les había dado. Por eso es que terminan dejando a Yeshua del todo. Ustedes no han observado que últimamente más y más y más personas y aún líderes están alejándose de Yeshua, que ya casi ni lo mencionan. Congregaciones donde ya no se menciona a Yeshua. Congregaciones enteras que lo han negado del todo. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque el Padre, al que no quiso aceptar esa poca revelación que nos había dado antes, se la quitó. Pero a los que aceptamos esa revelación que teníamos antes de conocer la Torá y a Yeshua y entendemos su naturaleza, el Padre nos sigue revelando día tras día, maravillas acerca de Yeshua, cada vez un conocimiento más profundo. Dice ya entonces Yeshua, por eso les hablo por parábolas a los que se les va un poquito que se les había dado de revelación, para que viendo no vean y oyendo no escuchen ni entiendan, de manera que se cumpla la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con sus ojos y oigan con los oídos, para que en su corazón no entiendan y se conviertan y yo los sane. Esto es difícil de entender, yo entiendo eso, es difícil de entender. ¿Por qué el Eterno quiere que unas personas no entiendan y no oigan y no vean? Porque Él conoce el corazón, de la misma manera como conocía el corazón de Faraón endurecido, que vimos a través de los estudios, que endurecer el corazón era moverlo en que se movía el corazón del Faraón. Lo mismo, ahora, al que no quiso aceptar la revelación, la revelación que nos había dado cuando nosotros estuvimos y escuchamos la voz de él en la iglesia cristiana, esos que vienen ahora a avergonzarse de Yeshua, porque no, eso es cosa cristiana y el pensamiento judío dice que debe ser un rabino. Mire, lo poquito que se le había dado se le quita y terminan negando al Mesías. Terminan negando al Mesías. ¿Por qué? Porque no aman la palabra del Eterno, es lo que nos está diciendo a nosotros el profeta Isaías. No aman la palabra, no es claro para decir que desde la creación el Mesías estaba presente. El Eterno es claro para decir que el Mesías caminó en el Edén, que se presentó a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a Daniel, a todos, uno por uno. No lo quieren ver, al principio no lo quieren ver, no lo quieren aceptar porque es algo cristiano. Bueno, el Eterno les quita la revelación y quedan por fuera de esto. Y su corazón se endurece y ya no pueden ver al Mesías. Están por fuera de la cosecha final. Quedan por fuera de la cosecha final, aunque sigan cumpliendo con la Torá y sigan ellos y sigan poniéndose encima, pero definitivamente ya su corazón se engrosó y ya no van a, sus ojos ya no van a ver y sus oídos ya no van a escuchar. Esto es serio, el misterio del reino. ¿Cuál es ese misterio del reino? Miremos lo que nos dice. Ahora, la palabra nos dijo que hay verdades ocultas que deben ser reveladas en momentos establecidos por el Todopoderoso. Hay misterios que son sellados hasta el tiempo del fin, como nos dice Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Cierra las palabras y sella el libro hasta el fin. Y él respondió, anda Daniel, en el versículo 9. Estas palabras están selladas y cerradas hasta el tiempo del fin. ¿Qué pasará en ese tiempo del fin? Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero comprenderán. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Estamos viviendo ese tiempo.
Estamos viviendo ese tiempo cuando estamos siendo limpiados, estamos siendo emblanquecidos por la Torá, porque estamos conociendo la Torá y nosotros estamos dejando atrás toda la desobediencia que traíamos y estamos viniendo a la obediencia. Dice, pero a mí los impíos abundan y la maldad aumenta día tras día. Esto es muy claro que está ocurriendo. Entonces dice que los impíos no van a entender, pero los entendidos comprenderemos todo este tiempo y comprenderemos todo el proceso. Entonces nos dice, por ejemplo, Proverbios dice, gloria del Eterno es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. En Primera de Corintios 2, 6 al 10, nos dice, hablando acerca de ese misterio del reino. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, pongan atención, la sabiduría oculta, la cual el Eterno predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. ¿De qué nos está hablando? ¿Cuál es ese misterio oculto desde el principio de los siglos? Dice, sabiduría oculta, la que el Eterno predestinó antes de nuestra gloria, antes de los siglos, desde antes de la creación. Dice que si alguno de los príncipes de este mundo hubieran conocido quién era Yeshua, no lo hubieran crucificado. Entonces, ¿de qué nos está hablando? ¿Cuál es el misterio revelado? Precisamente ese pan que bajó del cielo, ese maná para ese segundo éxodo. Ese maná, antes dice, sigue diciendo la palabra, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que el Eterno tiene preparado para los que le aman. El misterio de misterios es el Mesías revelado, es el Eterno, la palabra del Eterno hecha carne, como la palabra dice. Los que creemos a la palabra entendemos bien el plan. En el primer éxodo, el maná cayó del cielo. En el segundo éxodo, Yeshua es el maná que cae del cielo. Viene del no se hizo un hombre, la palabra misma del Eterno. ¿Revelado para qué? Para restauración de Israel. Revelado para traer toda esa cosecha. Recordemos lo que dijo Yeshua. Yo solamente vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estamos hablando de toda esa cosecha final. Y el misterio del reino es la palabra del Eterno, la membra del Eterno, el ángel del Eterno hecho carne y hecho también el cordero de Pesach para redimir a todo ese venir a ser parte del pueblo de Israel. Pero ¿cuántos tienen hoy la revelación y cuántos la están dejando? ¿Cuántos ya están dando pasos hacia afuera? Cuando usted empieza a ver que en su congregación empezaron ya más con Talmud que con la Torá, más con los rabinos que con la palabra del Eterno, sepan que rapidito va a venir esa ceguera que no amaron la verdad. Entonces les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. También eso nos confirma lo que nos está diciendo acá, para que lo poco que les había, por cuanto no creyeron a la verdad. La palabra del Eterno es muy clara desde Génesis hasta Apocalipsis para decirnos cuál es la naturaleza del Mesías. Los que no le creen, los que no creen a la palabra, los que cuestionan la palabra, los que descalifican la palabra, bueno, lo poquito que tienen les será quitado de sus corazones. Muy estudiosos y no van a ver al Mesías en el Tanaj. Fíjense y verá, ustedes creen que por siglos digamos, el pueblo judío que ha sido un pueblo estudioso de la Torá, ¿por qué no puede ver al Mesías? No importa lo estudioso que sean, pero es que el Mesías es el Padre. No lo encuentra uno por su propia inteligencia, uno lo encuentra por revelación del Eterno. Y esto es muy importante de entenderlo dentro de toda esta última cosecha.
¿Recuerdan en Lucas 24 con los discípulos de Maús, el día de la resurrección? Ellos van caminando, ellos van tristes, ellos no lo reconocen y ellos empiezan a contarles. Le dicen, oh, pues hoy es el tercer día y él había dicho que iba a resucitar. Y las mujeres efectivamente no hallaron el cuerpo y ellos dijeron que él vive, pero ellos iban tristes porque ellos no lo habían podido reconocer, no lo habían podido ver. Dice, y algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron como las mujeres dijeron pero a él no lo vieron. Entonces les dijo Yeshua, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. No era necesario creer en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba lo que la escritura decía de él. ¿Qué fue lo que hizo el Mesías? Revelarle el misterio del reino. Revelarle su presencia desde el primer versículo de Bereshit hasta revelarle la presencia libro por libro, revelarle la presencia, el cumplimiento profético en cada uno de los pasajes de la Torá. Entonces, fíjense, así como dice en Corintios, hay un tiempo para que los secretos sean revelados. Dice, pero los ahogan el conocimiento. Ahogan el conocimiento. Tantos libros por fuera de la Torá. Cuando se abandona la Torá, la revelación también se va. Porque ya quedamos en nuestra propia inteligencia. No quedamos dependiendo de la revelación del que recuerde. Yeshua dijo que la semilla es la palabra del Eterno. La semilla que hay que llevar es la palabra del Eterno, no otras cosas que pueden ser muy interesantes. Yo no digo que no sean interesantes, muy interesantes. Y cuando sirven para confirmar algo de la palabra del Eterno está muy bien. La palabra del Eterno, por seguir estudios de hombres, entonces ahí fue donde se perdió el rumbo y ya la semilla que estamos esparciendo no es una semilla verdadera, no es palabra del Eterno. Ahora recuerden que en el tiempo de Yeshua no existía el Nuevo Testamento, solamente existía el Tanakh completo. El Tanakh es la verdadera palabra, es la verdadera semilla que nosotros tenemos que llevar. Ahora, solo hay una semilla, solo hay una buena semilla que es la palabra del Eterno. En Génesis, ¿qué nos dice el Eterno? Nos advierte que las semillas deben ser según su naturaleza y los árboles dar fruto y que la semilla esté en él. O sea, no, todos esos cruces entre árboles, entre diferentes clases de semillas, no están dentro del plan del Todopoderoso. La semilla no se puede mezclar con eso. Recuerden, el lenguaje del Eterno es de la agricultura, porque también la semilla que es la palabra del Eterno tampoco se puede mezclar con mandamientos y con tradiciones y con todos los estudios de los hombres. No se pueden mezclar, no puede haber esa mezcla porque se pierde la esencia de la semilla. ¿Está dónde? La semilla está en el fruto. Las semillas de manzanas que producen manzanas. Entonces, por eso dice el Eterno, por los frutos los conoceréis. Si ustedes quieren saber qué clase de semilla le están sembrando, entonces mire los frutos de la persona que le está sembrando la semilla que ustedes vean. Según el grado de victoria que ustedes lo vean, según el grado de convicción que ustedes le vean, esa es la semilla que le está sembrando en su corazón. Porque uno no puede dar una semilla diferente al fruto que tiene. Hay entonces una buena semilla que es la semilla produce fruto. La semilla produce fruto. Ustedes recuerdan que nos dice la palabra que hay una sola semilla, hay una sola palabra y la semilla produce frutos, no múltiples frutos, y por eso es que nos habla del fruto de nuestra vida, que es uno solo, aunque la lista es larga. Leamos la lista. El fruto del Espíritu, no los frutos, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu en
nosotros. Y la semilla que nosotros tenemos que llevar para traer esa cosecha final es la palabra del Eterno. Cuando nosotros sembramos la palabra, ¿cuál es el fruto que se va a dar? Personas con buena tierra que vayan a llevar la palabra en otro lado y que traigan más. Entonces, en Mateo 13, la parábola del sembrador viene añadida con la parábola del trigo y la cizaña. Nos dice que al final, dice que mientras el sembrador dormía, que mientras el sembrador y siembra cizaña dentro del campo. Los que somos maestros en raíces hebreas lo vemos todos los días. Yo llevo ya 17 años y yo enseño y yo veo cómo llegan los sembradores de cizaña. Normalmente es muy curioso. Yo vivo muy atenta, por ejemplo, a través del Facebook, yo vivo muy atenta a lo que escriben o a lo que colocan, más que todo, porque muchas veces colocan estudios que están por fuera de la voluntad del Eterno y yo no quiero causar confusión. ¿Saben lo que hacen los sembradores de cizaña? Ellos calculan y es por la mañana que me doy cuenta que han puesto otros estudios contrarios a la voluntad del Padre. Los sembradores de cizaña siempre vienen al escondido, siempre vienen haciendo la trampa, siempre vienen de noche. Ahora que nos advirtió que teníamos que convivir con esa cizaña porque van a crecer juntos porque es muy parecida y solo se detecta cuando crece. ¿Por qué se detecta cuál es cizaña y cuál no cuando crece? Se detecta por la cizaña se mantiene, la cizaña por el fruto que tiene, perdón, el trigo por el fruto que tiene se inclina, mientras que la cizaña, que es igualitica al trigo, pero sin fruto, permanece erguida. El lenguaje de agricultura, ¿verdad? No puede haber sido más claro. Yo creo que si nos lo explica en otras palabras, no hubiéramos podido entenderlo tan claramente. Ustedes ven que de qué nos está hablando el verdadero trigo por el fruto que lleva. Se inclina. ¿Delante de quién? Delante del Eterno. Se inclina, su corazón se inclina, porque sabe que no es vivo, poderoso, con una palabra que se cumple, con una profecía certera, con todo en perfecto orden. Entonces, con el fruto nos rendimos delante del Eterno. La cizaña pareciera como trigo, pero permite adulterada. No, eso lo que dice ahí no importa, porque fulano de tal o el sabio tal dijo tal cosa y eso está por encima del Eterno. Y la arrogancia y la actitud nos hace recordar la altivez de la cizaña. Ahí estamos viendo esa parte final de la cosecha. Aquí entonces viene Yeshua, que es el maná, está sosteniendo, él está llamando, él está capacitando a través del Rúa, él nos manda a sembrar la semilla, la semilla nosotros empezamos a dar fruto, unos dan al 30, otros al 60, tienen una cosecha diferente. Cada año nos vamos presentando delante del Padre con la cosecha de ese año. Padre, yo te presento, mira, hubo una persona que escuchó tu palabra. Bueno, ese fruto se lo presentamos al Eterno. Le podemos presentar los frutos de Pesach, las personas recién llegadas. Le podemos en las fiestas de Shavuot. Pero al final, esa última cosecha, esa va a ser recogida ¿por quién? Por los ángeles. Esa cosecha va a estar recogida por los ángeles, porque definitivamente llegan los ángeles y la cosecha de trigo, toda la cosecha es recogida, pero separada. Se toma primero la cizaña y después se toma aparte el trigo. Hay una separación final. Dice en Mateo 13:24, vinieron los buenas semillas de hombre de cizaña. Si nosotros hemos, por ejemplo, yo me doy cuenta, yo siempre he tratado, y verdad que ha sido mi objetivo, y espero y le pido al Padre que no me deje desviar de la palabra ni a derecha ni a izquierda. Y ustedes, los que han seguido los estudios, saben que les pongo muchas
me pregunto, pero ¿de dónde se ha sembrado tanta cizaña alrededor? Entonces dice, el enemigo ha hecho esto. ¿Quiere que la arranquemos? No, no sea que al arrancar la cizaña también se arranque el trigo. Dejadlos crecer juntamente, porque al tiempo de la siega yo diré a los segadores, ¿quiénes son los segadores? Para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ese trigo será guardado y llevado al desierto. Ese es el remanente de Israel. ¿Qué nos dice la palabra en Apocalipsis? ¿Qué requisitos tiene que cumplir el remanente que va a ser recogido? El remanente tiene esas dos condiciones, nos dice 2 veces el libro de Apocalipsis, porque tiene la fe, guarda la Torah y tiene la fe de Yeshua. Se dan cuenta, las personas que están dejando ya al Mesías están por fuera del remanente, están por fuera, porque toda palabra de la boca del Eterno no volverá vacía. Entonces, toda esta última cosecha, ustedes recuerdan, el mismo Yeshua dijo, todo el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre, y el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré de los ángeles. Cuando vayan a cegar el trigo y vayan a separarlo de la cizaña, Yeshua no lo va a nombrar a los que lo están dejando, a los que perdieron lo poco que les había sido revelado por la dureza de su corazón y el amor a los hombres. Entonces, toda esa recolección final nos lleva a esto que nos dice el mismo Yeshua. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Él es el que vino a sembrar para esa última cosecha. Él es el que vino. La buena semilla, los hijos del reino. La cizaña, los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Aquí no hay necesidad de interpretar nada. Yeshua nos dio todo clarito. De manera viene pronto. Por eso estamos viendo tanta cizaña hoy. Diferentes calendarios, diferentes cosas, que si el calendario de Enoch, no importa lo que hubiera dicho el Eterno. Mire, todo eso es cizaña alrededor. Y nos dice, y dice, será el fin del siglo. A los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Todo aquel que no ama la palabra, que no enseña la palabra, que se está yendo por fuera de la palabra, que está sembrando cizaña esos por fuera, están por fuera de esa última cosecha que es el remanente de Israel. El que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. Definitivamente eso es cierto. Entonces, trigo por el fruto. Por el fruto. Miremos el fruto. Miremos qué clase de vida está teniendo esta persona que está sembrando la semilla. Y cuando nosotros seamos los sembradores, tenemos que pensar lo mismo. Yo no puedo ir a sembrar. Nos advierte que no se pueden mezclar semillas. En Deuteronomio nos dice también que no se pueden mezclar semillas, porque al hacerlo se mezcla todo. La semilla, que es palabra del Eterno, no se puede mezclar con palabras de hombres. Estamos hablando del árbol del bien y del mal y del árbol de la vida. El árbol del bien y del mal es que es una mezcla de semillas, de cosas buenas y de cosas malas. Si lo que usted está aprendiendo tiene cosas buenas y tiene cosas malas, ese es el árbol del bien. Tiene la palabra del Eterno, no cosas contra su propio pensamiento. Eso es lo que nos advierte, no mezclen. Ustedes sigan la Torah, que es el árbol de vida. Ahora, el árbol delicioso para comer, ¿qué hacía? Nos sustentaba. La ciencia del bien y del mal que trajo la muerte. Así que nosotros hoy tenemos que, pensando en esa cosecha final, nosotros tenemos que pensar en eso. ¿Qué le vamos a presentar en Shavuot al Eterno? Vamos a presentarle las personas que sembrado la verdadera palabra
del Eterno, una enseñanza basada en la Escritura, esa es la cosecha que yo le voy a presentar, o le vamos a presentar cizaña, cosas por fuera de su palabra, aún en contra de su palabra, porque hay muchas enseñanzas que son, pero la reencarnación es una cizaña de las más bravas, porque al fin y al cabo es completamente opuesto al pensamiento del Todopoderoso, pero opuesto diametralmente opuesto. Eso es cizaña alrededor. Para decirle, mire, esto es lo que yo le estoy trayendo, confusión a la gente que está escuchando mi palabra. Entonces, recuerden que la cizaña y el trigo crecen juntos y cada persona debe escoger. La Torah es el árbol de vida y para aquellos que se aferran a ella, y los que se aferran van a encontrar felicidad. Los caminos son caminos deleitosos, todas sus veredas son paz. Nos ayudan, nos guían, nos inspiran y nos proporcionan. Con la sabiduría de la Torah nosotros podemos aprender. Esa es la Torah. La Torah. La Torah es el camino, Yeshua es la Torah viviente. Por eso nosotros no nos podemos salir de la palabra. Ahora, entonces, somos recogidos como en esa última cosecha, ese trigo que es recogido al final. Ese trigo es guardado en el desierto, en la tribulación. En la gran tribulación, ¿por qué sale toda una multitud? Veíamos al principio, porque muchas personas están escuchando hoy la palabra, pero no le están poniendo atención. Pero cuando ya venga la gran tribulación, se van a acordar de lo que oyeron. Y cuando se acuerden de lo que oyeron, ellos se para hacerlo. De ahí de la gran tribulación todavía se puede salir y se puede salir en santidad, porque escucharon esa palabra. Así que si ustedes no están viendo un fruto muy claro hoy de su enseñanza, de todo, no importa, sigan sembrando. Puede ser compartir. Ustedes pueden compartir a través de las redes sociales. Si ustedes ven una enseñanza que es correcta, publíquenla en sus muros, no tengan vergüenza, publíquenla, es una manera de llevar la semilla hoy. Nosotros estamos para poder llamar a todo el pueblo de Israel. Nosotros entonces tenemos que darnos cuenta, nosotros nos tenemos que dar cuenta que toda esta recolección nos lleva a nosotros para ser recogidos, los que guardan la Torah y la fe en Yeshua, y después para entrar en la Nueva Jerusalén, a donde encontramos el árbol de la vida. El árbol de la vida con un fruto diferente cada mes. Se dan cuenta, estamos como enseñanzas sueltas, que tenemos allí, que nosotros necesitamos volver a reunir otra vez para hacer un solo paso desde principio a fin. Nosotros somos los del segundo éxodo, nosotros recibimos Yeshua. Los del primer éxodo no cosechaban, solo los que estaban en la tierra. En ese segundo éxodo nosotros estamos dispersos, tampoco estamos cosechando físicamente, pero tenemos una cosecha que es a través de la escritura, es la palabra del Eterno. Entonces, fíjense que la conexión es muy profunda y la conexión tiene muchísimo sentido. Recuerden, en Pesach es la primera gavilla, en Shavuot los primeros frutos y al final todo el trigo reunido. Toda esa fiesta final, 7 días de fiesta de las bodas, con todo el trigo reunido. Dice Romanos 27, 9, 27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Isaías 10:21 dice: el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo Israel fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. No todo Israel, no todo el que dice Señor, Señor, no todo el que dice que es Israel va a ser parte de esa cosecha final, de ese trigo recogido.
solamente un remanente, un remanente. Recordemos, la casa de Judá muy pronto va a conocer al Mesías, nos dice la profecía de Zacarías 12. La casa de Judá muy pronto va a conocer al Mesías, toda la casa de Judá el mismo día. Oremos por ellos, son nuestros hermanos y los amamos. Pero una cosa es que los amemos y otra cosa es que los pongamos por encima del Todopoderoso. Entonces, nosotros los amamos, esperamos la restauración de la casa de Judá. Una vez que la casa de Judá conozca al Mesías y tienen la Torá, y nosotros que teníamos al Mesías ya tenemos la Torá, entonces seremos unidos. Ya no vamos a presentar los dos panes como se presentan en Shavuot, la casa de Judá y la casa de Israel, sino que vamos a hacer esa parte de la cosecha final recogida por los ángeles, ese remanente llevado al desierto, ese remanente que con Yeshua entrará a Sión cantando y gozo perpetuo habrá sobre nuestras cabezas. La palabra para remanente es la palabra chehar, que es un residuo, un resto. No es todo, hay toda una separación, hay una separación que viene ya muy pronto, porque es que lo estamos viendo. Yo estoy sorprendida de ver cuántas personas día a día y ya uno puede anticipar, ya uno ve los primeritos pasos de las personas que empiezan a dejar Jesús atrás, de esas personas a quienes ya uno ve que el Eterno les está cegando sus ojos y les está cerrando los oídos y lo poquito que les había dado de revelación se las está quitando por la dureza de los corazones y por el amar más la palabra de los hombres que la palabra del Eterno. Entonces el árbol de la vida es el que está ya para siempre en la Nueva Jerusalén. Dice que bendecidos los que guardan los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. A la Nueva Jerusalén, ese remanente va a entrar, pero ese remanente es esa última cosecha de trigo, del olivo, de la higuera, todo ese último remanente que ha guardado el testimonio de Yeshua y ha guardado la Torá. No podemos olvidar, y con esto terminamos, 6 cosas aborrece el Eterno y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Mucho cuidado, analicemos uno por uno. Altivez, arrogancia, odio, mentiras, sembrar discordia entre Israel son cosas que el Eterno aborrece. Tenemos nosotros que venir humildes delante del Eterno, humildes delante del Todopoderoso. Y recuerden, solamente les aclaro esto porque lo veo también en una distorsión a diario. Humildad de parte de una persona no es aceptar cualquier barbaridad que le quieran enseñar. No, eso no es humildad, eso es tontería. Humildad es venir y creer en la palabra del Todopoderoso. Es saber que mi Elohim es verdadero y que de ahí yo no me voy a mover porque la palabra de mi Elohim es verdad y es para siempre. Y ese es el Elohim que nosotros tenemos. Así que espero que ustedes tengan una reflexión grande ahora para Shavuot, que puedan tener, que nosotros todos podamos tener ese poder de lo alto a través del Rúa ahora en la próxima fiesta de Shavuot, y cada día que nos capacite para ir a sembrar esa semilla, para poderle presentar al Todopoderoso una cosecha que sea agradable a sus ojos. Únanse con otras personas que están haciendo la labor. El tiempo es muy poco, muy corto, y nosotros no tenemos los recursos para hacer mucho más que pudiéramos hacer si los tuviéramos. Así que yo los invito a que se pongan la mano en el corazón, a que revisen su vida, a que revisen, dónde los ángeles me recojan, o qué está pasando con mi vida. Estoy perdiendo la revelación del Mesías, entonces vuelvo al Padre en humildad y le pido la revelación de él, la revelación de su palabra. Pero esto es serio y estamos en los tiempos finales.
varias enseñanzas que vienen muy pronto, de manera que prontico nos vemos. Muchas bendiciones y shalom, shalom para todos.